Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. A llegar más rápidamente al cielo, y esa posición de los creyentes es inobjetable, pero quienes no son creyentes o no tienen esa visión, tienen el derecho de poner fin a su vida cuando lo consideren conveniente. Pero no se está cumpliendo. Según un reportaje del diario El Tiempo, solo 1 de cada 4 EPS cumple. Y esto a pesar de la legalidad de la eutanasia desde hace 20 años. La eutanasia no es una forma digna de morir, porque quien toma su propia vida se llama suicida y quien toma la de otro se llama homicida. No habrá, más bien, un interés económico por una cama de hospital que no rota, con lo cual no es rentable y por ello suben los costos del tratamiento médico. ¿O será que para algunos familiares se trata de una carga económica como si fuese una mercancía? Mientras haya vida, hay esperanza. Para unos sigue siendo un asesinato, para otros un derecho de los ciudadanos que el Estado tiene que cumplir. Hace tan solo 2 años, en abril de 2015, el Ministerio de Salud reglamentó este procedimiento tras 18 años de incumplimiento del Congreso para hacer esta tarea. El derecho a morir dignamente en Colombia está todavía en construcción porque mucha gente de nuestro país no sabe que ese es un derecho fundamental de toda persona. Ciertamente, la muerte es solo la parte final de la vida. Entonces debe estar cubierta por la misma dignidad que se le pide al resto de la vida. Por eso se dice que el derecho a morir dignamente es parte normal de los derechos humanos y que se le debe respetar a la persona. Desde la primera eutanasia legalmente practicada, la de don Ovidio González, padre del caricaturista Matador, en julio de 2015, solo 17 personas han muerto a través de este procedimiento. Muy pocos, dirían algunos, para un país de 48 millones de habitantes. No podríamos hablar de un derecho a la propia muerte, sino al propio homicidio, señorías, como muchas publicaciones de expertos ponen de manifiesto. En la eutanasia se implica siempre, señorías, a una tercera persona, que además es un profesional sanitario, una persona a la cual la sociedad le encarga el cuidado de las personas más débiles y más vulnerables por estar en situaciones de enfermedad. Se produciría, por mucho que intentemos negarlo, un cambio en el rol del médico o un cambio en la imagen profesional, porque ese médico que está obligado a curar y a mitigar el dolor pasaría a convertirse, señorías, en ejecutor de muertes cuasi oficiales. Se desconoce, eso sí, cuántas solicitudes han sido rechazadas, pero que el 75% de las EPS se esté negando nos da una idea de la situación. Nosotros pensamos que las personas tienen derecho a tomar las decisiones que tienen que ver con su propia vida y con su salud hasta el final de la vida. Y tienen derecho a elegir entre las opciones de muerte digna la que para ellos sea la mejor, sean los cuidados paliativos o la eutanasia, si esa es su voluntad. Hay que recordar que no es lo mismo morir que matar. No es lo mismo quitar el sufrimiento que quitar la vida. De modo que lo único ético, humano y hasta razonable es proveer al enfermo y a su familia un acompañamiento compasivo y cercano que permita reducir el dolor o eliminarlo sin quitar la vida. Y ese es nuestro tema del día. ¿La eutanasia debería revisarse su reglamentación o las EPS que se nieguen a practicarla deberían ser sancionadas? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Mi nombre es Olga Lucía y estoy totalmente de acuerdo con la eutanasia. Hay pacientes que pues ya están terminales, las EPS no lo consideran como tal, pero el sufrimiento es absoluto. Entonces no le veo sentido a tener a un paciente que tiene sufrimiento, que tiene dolor, a dejarlo ahí esperando a que quién sabe cuándo se decida irse. Entonces sí creo que es importante aprobar la eutanasia para todos los casos. Mi nombre es Nicolás Cruz. Sobre la eutanasia opino que la ley debería regularla pues para que tampoco se salga de control y pues que muchos homicidios o muchos asesinatos se enmascaren a través de esta práctica. Mi nombre es Juliana Ávila y pues yo opino que sí se debe practicar la eutanasia porque considero que es el derecho a una muerte digna. Mi nombre es Neil, pues yo digo que si la persona se quiere morir, ¿para qué impedirle que tome esa decisión, verdad? Porque si tú no quieres vivir más, ¿para qué te van a tener ahí como atado a la vida que tú ya no quieres?
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8 de la noche y 5 minutos, 8 y 5, y como todas las noches tenemos a dos personajes de lujo para debatir este tema. Los invito también a participar con el numeral Partida W en todas nuestras redes sociales, o escríbanos entrando a www.wradio.com.co, y en la parte superior derecha, en un recuadro negro, dice Hable con el programa. Clic ahí y se comunica directamente con Partida W. Saludo al doctor Gustavo Quintana. El doctor Quintana estudió en el Colegio San Bartolomé de la Merced. Se graduó de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una especialización en gerontología y estudio del manejo social de los adultos mayores. Ha practicado 342 eutanasias en 34 años. Doctor Quintana, buenas noches, bienvenido a Partida W. Juan Pablo, buenas noches. Es un placer acompañarlos en este debate. 342 eutanasias en 34 años. ¿Número alto o bajo? ¿Usted cómo lo ve? Yo quisiera ni siquiera hablar del número. El número tan solo quisiera que con él entendieran las personas que nos escuchan cuántas veces he estado cerca de un corazón doliente, de el lecho de un moribundo que en ese momento solo ejercía su derecho sobre su propia vida y como tal tenía todo el derecho a decidir finalizar con su sufrimiento o con su falta de vida digna. Doctor Quintana, gracias por estar aquí. Su contraparte es el doctor Pablo Arango Restrepo. El doctor Arango Restrepo estudió medicina en la Universidad de Caldas. Se especializó en ortopedia y traumatología en la Universidad Javeriana. Cuenta con una maestría y un doctorado en bioética de la Universidad de Murcia. También es profesor de la Universidad de La Sabana. Doctor Arango Restrepo, buenas noches y bienvenido a Partida W. Bueno, Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Listo para la Avenida del Papa? ¿Le interesa a usted la Avenida del Papa? ¿Qué siente usted como colombiano por la Avenida del Papa, Colombia? No, claro, es una gran fiesta, algo excepcional que todos tenemos que apoyar y agradecer. Ya en pocos días, son como en 18 días más o menos, días, sí. 15 días está el Papa acá. 15 días. Bueno, doctor Arango, gracias por estar aquí en Partida W. Comenzamos el debate y comienzo precisamente con usted. ¿Qué opinión le merece que una de cada 4 EPS en el país, solo una de cada 4, esté atendiendo las peticiones de eutanasia a pesar de su legalidad, a pesar de su reglamentación hace 2 años? ¿Cuál es su opinión, doctor Arango? Hombre, lo que pasa es que, hablando de legalidad, es algo que hay que meditar, porque usted encuentra que en un país es legal y al lado, pasando una frontera, pasando un puente, estás en otro país y allí no es legal. En los Estados Unidos hay estados en los que es legal y otros estados en que no. Entonces realmente el hecho de que sea legal o no sea legal no es un criterio para uno saber de verdad si la eutanasia está bien o está mal. Puede uno decir está aceptada o no está aceptada, pero hay que ir más al fondo. Es decir, ¿es una cosa que es correcta o es algo que va contra la persona humana, que va contra la misma naturaleza humana? Yo creo que la vida es algo sagrado. La vida se nos dio y tenemos que cuidarla y tenemos que protegerla, no porque seamos católicos o no, sino simplemente porque en todas las culturas, en todos los tiempos, la vida ha sido respetada como un valor. Los médicos nos hemos quemado las pestañas muchos años para ayudar a nuestros pacientes, para salvar vidas, y realmente yo creo que es como una canallada el que de la noche a la mañana nos estén obligando o quieran obligar a los médicos a practicar eutanasias. Realmente ese no es su oficio. Él no ha estudiado para eso, él no ha estudiado para matar, él ha estado estudiando es justamente para salvar vidas y para ayudar. Ahora, es cierto que hay pacientes que han llegado a su estado terminal. Hay pacientes que están muy críticos, hay pacientes a los que les ha hecho muchas cosas, hay pacientes que llevan con un cáncer 5, 6, 7, 8, 10 años, ¿no es cierto? Y cada día están peores. Y llega un momento en el cual
la ciencia médica dice yo ya no tengo nada más que ofrecer, ¿no es cierto? Pero ahí es donde uno tiene que decir, la ciencia médica no tiene nada que ofrecer desde el punto de vista curativo, pero sí tiene mucho que ofrecer desde el punto de vista del cuidado, de ayudar a sus pacientes a bien morir, que la enfermedad siga su curso. No vamos a hacer medidas desproporcionadas de ninguna clase, ni hacer medios inútiles, ni cosas que realmente hagan más dolorosa la enfermedad, el tratamiento, que la enfermedad, ¿no es cierto? Pero yo creo que no a nadie puede. Tenemos que preguntarnos quién le ha dado al médico la potestad de decidir quién vive y quién no vive. Yo creo que eso no es función del médico. Gracias, doctor Arango. ¿Qué opina usted, doctor Gustavo Quintana? Solo 1 de cada 4 EPS atiende las peticiones de eutanasia en el país. ¿Cuál es su opinión sobre esto, a pesar de la reglamentación, repito, de hace 2 años y la legalidad de la misma hace 20? Lo primero que yo tengo para decir es realmente que no es jamás el médico quien decide la vida o no continuación de la vida de un paciente. Tenemos que ser absolutamente claros. La Corte Constitucional estableció que no es el médico quien da la autorización para quitar la vida a un paciente. Es solamente la voluntad del paciente terminal y desahuciado, en el cual no se le puede ya ofrecer ningún medio, ni siquiera muchas veces de controlar su dolor. Y más aún, diría yo, donde no hay medios de devolverle su autonomía, donde no hay medios de devolver su dignidad, para que vengamos a creer que es el médico quien decide si el paciente vive o no. Perdóneme, doctor, pero en esto estamos completamente equivocados. Este es un país laico, y en este país laico, una corte constitucional compuesta por los más eminentes egresados de las facultades de Derecho, fueron las que dijeron: la vida es un derecho, y no, como usted lo decía, una obligación. Porque nadie puede salir del útero de su madre a decir yo no quiero vivir. Todos nacemos y recibimos la vida como una obligación, pero a partir del momento que llegamos más o menos a los 5, 6, 7 años y que adquirimos el uso de razón, la vida nos empieza a pertenecer. Y hay que ser absolutamente claros en lo siguiente: un suicida, cuando logra su objetivo de disponer de su propia vida, no existe una ley que lo pueda castigar, y no encontrará usted en ninguna cárcel una parte donde dispusiéramos para que los homicidas, que de alguna manera son homicidas de sí mismos, pudieran permanecer. Siempre tendremos pesar de aquellos que se suicidan, siempre lamentaremos que tomaran su vida por sus manos, pero eso nos está confirmando con absoluta claridad que la vida le pertenece a cada uno de los seres humanos, y los médicos, yo considero que no tenemos ningún derecho a decirle a un paciente: usted tiene que continuar vivo o usted tiene derecho de morir. Lo que hacemos es respetar el derecho individual e inalienable de cualquier paciente para decidir tan solo sobre su propia vida. ¿Qué dice el doctor Arango? No es el médico el que decide, es el paciente quien tiene ese poder. No, pero es el médico lo que hace la acción, de modo que no venga a desmontarse por las orejas diciendo que fue que se lo solicitaron, porque a uno le pueden solicitar que lleve un macuto de narcotráfico a un sitio, que venda armas, es la cuestión, y si uno encuentra quien se las compre, entonces está bien. Eso no está bien. Hay cosas que objetivamente no se deben hacer, y si a mí me pide un paciente que le quite su vida, le digo me da mucha pena, pero no estoy de acuerdo con usted y no le voy a quitar la vida, ¿no es cierto? En cambio el doctor Quintana dice: venga, yo le ayudo, y además le cobra, de modo que eso me parece a mí que independientemente de que la ley diga que sí o que no, es una cosa que está objetivamente mal hecha. Y el argumento que dice de los suicidas, pues lógico que los suicidas no están en la cárcel porque se han muerto, de modo que me parece ridícula su comentario. Adelante, doctor Quintana. Doctor, o sea, yo quisiera saber, cuando un suicida toma su vida, ¿qué ley lo puede abrigar o qué ley lo puede castigar? O sea, eso simplemente está confirmando que la vida de cada quien le pertenece al individuo que dispone de ella. Ahora,
Yo creo que el médico está para aliviar el dolor, ¿cierto? Entonces, dentro de ese aliviar el dolor, yo veo con absoluta claridad la labor de un médico que, siguiendo el deseo de un paciente, con solidaridad y con afecto, lo ayuda a terminar. Porque si yo bien quisiera ser un milagrero y llegar al lecho del moribundo y decirle, levántate y anda, pero resulta, doctor, que los milagros no existen. Uno muchas veces se queda esperando cuántas personas están pidiendo que suceda un milagro y resulta que el paciente se muere muchísimo antes de que llegue el milagro. O sea, eso me permite decir que no debemos creer en milagros. Ahora, cuando alguien dice que el médico está para aliviar y dar vida, yo respondo, ¿es que somos inmortales? Pues no somos inmortales, desde luego que no somos inmortales, y la vida tiene su fin, ¿no es cierto? Pero tiene su fin natural. No podemos acelerarlo, no podemos acabar con la vida de las otras personas, a pesar de que nos soliciten. Y usted habla de ser solidario, me parece muy bien la solidaridad, es una gran virtud. Ser solidario con el paciente, y yo no digo que a un paciente que esté sufriendo lo vayamos a abandonar hasta que mi Dios se acuerde de él. No, simplemente a ese paciente hay que ayudarlo, hay que aliviar el dolor. Hoy en día la medicina tiene todos los recursos necesarios para que el paciente muera sin dolor, muera sin asfixia, muera tranquilo. Y la muerte digna realmente es morir sin dolor, sin angustia, sin sed, sin hambre, y acompañado de sus seres queridos, y ojalá que muera en su casa. Pero no es cierto, pero el asunto que estamos hablando aquí es que no tenemos, nadie nos ha dado la potestad de acabar con la vida de los demás. ¿Usted cree en los milagros, doctor? Yo sí creo en los milagros, sí, señor. ¿Ha sido testigo de algún milagro, de algún paciente que de pronto esté en las últimas y haya salido avanti con su enfermedad? No me consta haberlo visto personalmente, pero sí he oído que los milagros se dan, y hay personas que recuperan muchas de sus funciones y están realmente viviendo bien, y están muy satisfechas de estar vivos. Hubo un experimento que hicieron en Australia con pacientes que habían tenido traumas cerebrales muy graves, ¿no es cierto? Y eran pacientes que los operaban y le hacían una serie de craneotomías para tratar de salvarle la vida, y a muchos le salvaron la vida, pero quedaban con ciertas deficiencias motoras o sensitivas, y entonces los médicos estaban inquietos ¿habremos hecho bien o habremos hecho mal? Hubiera sido mejor dejarlos morir, no haber intervenido, no haber hecho esas cirugías tan grandes. Eso, hicieron una encuesta con todos esos pacientes, y la inmensa mayoría, por no decir todos, estaban satisfechos de que les hubieran salvado la vida, aunque tuvieran ciertas limitaciones. Lo que tiene que hacer el médico es saber acompañar a esos pacientes por medio de los cuidados paliativos, por medio del apoyo moral y físico a esos pacientes. Hablaba el doctor Arango Restrepo de lo que es una muerte digna. Para usted, doctor Quintana, ¿qué es una muerte digna? Para mí la muerte digna es aquella en la que básicamente se tiene en cuenta la voluntad del paciente. Aparte de eso, tiene que ser en su propia cama, en su propia casa y acompañado de sus familiares. Pero a mí me sorprende mucho, doctor, que usted pretenda venirnos a enseñar algo que la Corte Constitucional estableció como legal en Colombia. En este país, que es un país laico, la Corte Constitucional protege la labor del médico que ayuda a un enfermo terminal a morir. ¿Cree usted que usted no debería más bien tratar de impugnar la sentencia 293 de la Corte Constitucional? Eso es lo que esperaríamos los que somos simples ciudadanos. Alguien debería entonces impugnar. Han habido personas que la han impugnado. ¿Y qué han logrado? Y no han logrado nada. Pero ¿por qué? Porque es que estamos en manos de unos jueces que tienen ciertos criterios y ciertos puntos de vista que no hay necesidad de seguir. Además, tiene que recordar que en este mundo hay leyes justas y leyes injustas, y hay leyes que uno considera que son injustas y tiene derecho a oponerse y tiene derecho a evitarlas. De modo que por el hecho de que una corte haya dicho que
haya despenalizado la eutanasia o haya despenalizado el aborto, eso no quiere decir que eso sea una cosa que esté bien. O sea, yo creo que eventualmente, cuando una Corte Constitucional dictamina con absoluta claridad que la vida es un derecho, y aparte de eso, como lo dijo el doctor Carlos Gaviria, la forma de ejercer el derecho a vivir tiene dos formas, o viviendo o muriendo. Y ese es el derecho que de alguna manera ejercen los suicidas. Entonces, la pregunta mía es, el hecho de que se haya clarificado con absoluta certeza que el derecho a la vida es como tal un derecho y no una imposición, ¿cierto? Pienso que debería haber muchísimos argumentos mucho más racionales y reales. Ahora, debe usted, doctor, tener en cuenta que la eutanasia es una opción. Es una opción y usted no puede venir a predicarnos aquí que debe ser que hay leyes malas y que entonces por eso habrá quienes las quieran obedecer y quienes no las quieran obedecer. Sí, usted tampoco puede venir a predicarnos aquí a decir que todo lo que dice la Corte Constitucional con respecto a la vida es lo correcto. Pues doctor, fíjese que le voy a decir algo más. Hay una situación que desafortunadamente no ha podido ser definida ni siquiera en Wikipedia. Si usted va a buscar una definición de vida, va a encontrar algunas definiciones de vida que hablan de seres que son capaces de reproducirse. ¿Usted conoce alguna definición de vida humana? Permítame proponerle una humilde hipótesis que yo he establecido sobre lo que es vida humana. Yo sostengo que existe vida humana en un cuerpo como el suyo o como el mío, en el cual todos los órganos de mi cuerpo mantienen vigente el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso vigente me permite identificarme como un ser y saber cómo me llamo. Al tener esto, eso me permitirá posteriormente reconocer a otros individuos que tienen las mismas capacidades que yo tengo y establecer con ellos relaciones de afecto, de comunicación, de amor. Entonces, cuando en un paciente tenemos que funcionan muchos de sus órganos vitales, pero esos órganos vitales no son capaces de mantener vigente el cerebro, en mi humilde opinión, estaremos frente a un cadáver. Y fíjese usted que los médicos tenemos una serie de criterios para determinar cuándo en un cuerpo hay una muerte cerebral. Y usted verá que además de eso, en los pacientes en los que se dictamina una muerte cerebral, estando su corazón aún latiendo, se empiezan a retirar órganos, se retiran los riñones, se retira el hígado, se retiran las córneas y por último se retira el corazón que todavía está latiendo. Y el estado asumido que en esos pacientes que de pronto no han hecho una declaración anterior en la cual se diría que ellos no quieren ser donantes, esos cuerpos le pertenecen al Estado colombiano y de esos cuerpos se pueden sacar legalmente también todos los órganos que permitirán los trasplantes a pacientes que los están esperando. En eso estoy de acuerdo en lo que usted dice. ¿Está de acuerdo con esa definición? ¿Con la definición de vida humana que acaba de dar el doctor Quintana? La vida humana es una cosa mucho más compleja. La vida humana no la puede reducir usted simplemente a una función cerebral, porque si no, cuando el doctor Quintana está dormido, deja de ser humano. Eso no, esa sí me pareció muy floja, esa definición de vida humana. ¿Usted tendría una mejor, doctor? ¿Usted tendría una definición? La vida humana es un misterio. La vida humana es un misterio. No, vemos las cosas vivas, pero no sabemos ni la podemos definir exactamente qué es la vida. La vida es nacer, crecer, reproducirse. La vida es que el cuerpo humano es capaz de hacer una serie de transformaciones únicas. Nosotros nos comemos una carne de cerdo y la convertimos en carne humana. Eso que tomamos alimentos de mucha índole y lo convertimos en algo nuestro, en nuestro cuerpo, y ese cuerpo está vivo, y este cuerpo funciona, y ese cuerpo está viviendo. ¿Por qué ocurre todo eso? Cada uno puede tener sus propias
teorías. Unos pueden creer en el alma, otros no creer en el alma, otros creer que hay algo espiritual en el cuerpo, otros que no hay nada espiritual. Pero yo creo que sí hay algo espiritual y creo que hay un alma que es la que le da vida a una serie de organismos materiales como son el carbono, el nitrógeno, los minerales, el calcio que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestro esqueleto, y todo eso funciona como un ser vivo. Eso es un misterio. Eso es un misterio. La vida es un misterio. No es fácil definirla, pero la función del médico ha sido siempre protegerla y defenderla. Entonces, hay personas que pueden tener deterioro cerebral. Incluso los fetos, los embriones, tienen un cerebro que está apenas en formación y no son capaces de pensar, pero son personas y merecen nuestro respeto y hay que protegerlos. Y hay personas que llegan a la edad adulta y entran en procesos de demencia senil o en problemas de Alzheimer o problemas diferentes, y por eso no dejan de ser personas. Entonces, hay que cuidarles y hay que protegerles y hay que ayudarlos en los diferentes momentos de su vida. ¿Le satisfizo esa definición a usted? Bueno, yo pienso que de alguna manera el doctor está coincidiendo con mi hipótesis. Pero lo único que yo sostendría, diferente de lo que el doctor plantea, es que definitivamente donde no existe una función cerebral, no existe la posibilidad de relacionarse, e insistiré en que estaríamos frente a un cadáver. O sea, yo no puedo concebir que una persona que, por ejemplo, tiene un accidente cerebrovascular absolutamente masivo, en el cual se intenta una cirugía y vemos que es imposible obviar un edema tan grande como el que se puede producir, y que esa persona sabemos que no va a poder volver a recuperar una vida de relación, una vida de autorreconocerse. En esos pacientes yo estimo que estaríamos necesariamente frente a un cadáver. Lo que pasa es que de pronto en pacientes terminales que pueden haber tenido esos accidentes cerebrovasculares, no solemos aplicar los criterios que aplicamos para la muerte cerebral, que es la que permite tomar los órganos para donación. Pero, de todas formas, lo que yo quisiera preguntarle, doctor, es: el día que usted esté frente a una persona que es un enfermo terminal, de la cual los médicos lo hemos enviado a su casa a esperar la muerte, ¿usted no considera que la única persona que tiene derecho a poner en acto su final es él mismo? ¿O usted cree que como médico debe decirle qué debe hacer? Sostenga ahí su respuesta, doctor Arango Restrepo. 8:28, hacemos una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos a Partida W. Debatimos hoy sobre la eutanasia. 17, más de 20 años despenalizada, pero hoy en día solo 1 de cada 4 EPS accede a atender una petición de eutanasia de los pacientes, según un reportaje del diario El Tiempo, y desde hace 2 años solo 17 personas en el país han accedido legalmente a una eutanasia. Ya regresamos. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:32, debatimos hoy con 2 eminencias de la medicina, el doctor Gustavo Quintana, el doctor Pablo Arango Restrepo. Debatimos sobre la eutanasia. La eutanasia fue despenalizada hace 20 años, pero hace solo 2 años fue reglamentada por el Ministerio de Salud. Desde entonces se han practicado en el país solo 17 eutanasias. Digo solo porque este es un país de 48 millones de habitantes, y si el doctor Quintana dice que ha practicado 342 eutanasias en 34 años, entonces ese número habría que evaluarlo. También el diario El Tiempo este fin de semana, en un reportaje bien interesante, nos traía unos números preocupantes para algunos, maravillosos para otros, y es que solo 1 de cada 4 EPS atiende las peticiones de eutanasia de sus pacientes. Eso es lo que debatimos hoy con estos 2 doctores, el doctor Quintana y el doctor Arango Restrepo. Muchas preguntas en redes sociales antes de que usted le responda al doctor Quintana la pregunta con la que cerramos este primer bloque. Dice @Rojas Rueda: el Estado no debe meterse en las decisiones de sus asociados. ¿Qué decir, doctor Quintana? Completamente de acuerdo. O sea, hay decisiones que nos permiten una vida en paz,
hay decisiones en las cuales el Estado lógicamente tiene que intervenir, pero respecto de la vida de cada ser humano individual e inalienable, el Estado no tiene derecho de intervenir. Nos dice el mismo oyente, doctor Arango, no obligar al médico a matar, no obligar al paciente a vivir. Lo primero es no interferir en esas decisiones, pues son personales. Pues la decisión del médico es una decisión personal de respetar la vida y de ser consecuente con su vocación médica. Fíjate lo que pasaría en este mundo si se generaliza el tema de la eutanasia y se practica en todas partes. Se perdería la confianza tan fundamental entre el médico y el paciente. De hecho, esa pérdida de confianza ya ha ocurrido en algunos países, como en Holanda, que los viejitos que se enferman se van a que los traten en otro país, en Alemania o en España, porque saben que allá no le van a practicar la eutanasia. En cambio, en Holanda y en Bélgica es a destajo que la practican, simplemente porque se aburren con el paciente y practican la eutanasia. O otras veces son los hijos de la viejita enferma que está con su demencia senil y que van donde el médico y le piden el favor de que le aplique la eutanasia para poderse ellos ir tranquilos a un viajecito al Mediterráneo después del entierro de la mamá. De modo que a mí me parece que hay que respetar la vida, hay que respetar la medicina, y que si se generaliza esto de la eutanasia, pues realmente se va a perder de una manera escandalosa la relación y la confianza médico-paciente. Doctor Quintana, pregunta Andrés Merino, médico especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. ¿Qué le dice a los pacientes que no tienen los 6 millones de pesos que vale su trabajo? ¿Eso vale primero? No. Okay. No. El trabajo de la eutanasia desafortunadamente tiene que apelar a los costos altos de unos anestésicos que no nos han permitido importar. Más o menos, le respondo al doctor, el 40% de las eutanasias que he practicado han sido absolutamente gratuitas para las personas que las solicitaron, porque muchas veces encontramos que hay pacientes pudientes que nos hicieron donaciones que nos permitieron comprar los medicamentos con los cuales hacerlas, ¿cierto? Entonces, yo diría que la eutanasia se le brinda a cualquier persona, inclusive a extranjeros que podrían venir de otros países a solicitar una eutanasia privada en Colombia. Entonces, cada caso merece una consideración, porque yo sigo creyendo que cualquier paciente, llegado el momento de su enfermedad terminal y de la cual los médicos no le podemos ofrecer sino la paliación de su dolor, ese paciente, antes de que sea sedado, tiene todo el derecho a optar por una eutanasia que en forma breve, porque no se tarda más de 10 minutos en aplicar una eutanasia, de tener una muerte digna, y eso no se hace para el descanso de su familia, se hace para satisfacer la voluntad individual, y lo repito, inalienable de un paciente. Escribe Andrés Fernando Castaño a propósito de su definición o de lo que usted piensa sobre los milagros. Dice don Andrés Fernando, los milagros no existen, son embustes difundidos por las religiones que son manifestaciones culturales irracionales. Si existieran, las funerarias ya hubieran quebrado por la cantidad de Lázaros todos los días. Por favor, la razón prima sobre la superstición sofisticada que es la religión. ¿Qué decirle a Andrés Fernando? No, que le respeto mucho su opinión, muy respetable, pero cuando uno habla de milagros, uno habla de cosas excepcionales, de vez en cuando, no son todos los días. Entonces las funerarias no deben preocuparse que se vayan a quebrar. 8:38. Doctor Quintana, ¿podría por favor repetirle usted la pregunta al doctor Pablo Arango Restrepo, la pregunta con la que salimos a la pausa comercial? Usted le decía, frente a un enfermo terminal, si le lleva un enfermo terminal, ¿usted no iría con la idea única de perseverar, de que esa persona preserve su vida, o atendería al llamado de esa persona a terminar con su vida? ¿Esa fue la pregunta que le hizo? Sí, o sea, yo me pregunto sobre todo esto. Cuando hay un paciente terminal, la pregunta mía es, ¿por qué no respetamos la individualidad del paciente terminal? La decisión del paciente de terminar con su vida. Para terminar con su vida. El doctor habló de que en Suiza
en Suiza, Holanda y Bélgica, se está terminando con la vida de los viejitos. Doctor, perdóneme que le diga, la primera norma en cualquiera de estos 3 países, incluido además Luxemburgo, es que la eutanasia solo se la aplica sobre pacientes que la solicitan. Allá no es posible que... No, doctor, sí. Usted está pensando en pajaritos preñados. Bueno, me da mucha pena con usted. Consulte la ley, doctor, consulte la ley, porque le puedo asegurar con absoluta certeza de que la ley de estos 4 países establece que solamente por petición de un paciente se le puede aplicar la eutanasia. Eso es lo que dice la ley, pero lo que pasa en la vida práctica es una cosa muy distinta, doctor. No, sálgase esa inocencia, yo lo veía. Doctor, ¿cómo cree usted que yo puedo llegar al lecho de un paciente si no es porque el paciente me lo permite, que me permite tomar su vena y aplicarle la eutanasia en presencia de sus propios familiares? Todas las eutanasias que yo realizo son de pacientes que conscientemente han solicitado que se les practique el procedimiento. O sea, yo me pregunto... No, eso es lo que hace usted. Yo me pregunto... Eso lo hace usted. Y bueno, pero que hay países donde simplemente las enfermeras ya se aburren por la noche y le aplican la eutanasia a los viejitos que llevan ahí quejándose muchos meses. Eso pasa todos los días, doctor, ya ha pasado. Hay investigaciones muy claras en cualquiera de estos países sobre ese tipo de incidentes. Y sí ha habido castigos sobre personas que de alguna manera incrementaron las dosis de los sedantes que eso ya daban a los sí pacientes. Sería asesinato ya. Eso es un asesinato. En eso sí yo sí le acepto que si se aplican dosis extras... ¿Todos los casos son asesinatos? No. Por Dios, yo no veo la diferencia. Todos los casos son asesinatos. Yo no veo la diferencia. O sea, para usted el doctor Quintana es un asesino. Para mí me parece que yo no haría lo que hace el doctor Quintana, desde luego, desde ningún punto de vista. Me parece que la vocación médica que tengo y el respeto por la vida me impiden hacer ese tipo de cosas. Pero me parece que eso no es correcto, pues. Eso me permite a mí decir que yo respeto la objeción de conciencia. Respeto la objeción de conciencia. Me parece muy bien, lo felicito. Pero, fíjese usted que del punto de vista aún del Ministerio de Salud y lo que estableció para la eutanasia, la ley obliga a que cada institución, a que cada EPS tenga entre sus miembros médicos que no sean objetores de conciencia y que puedan practicar la eutanasia. O sea, está legalizado el que un paciente pueda optar por ella. No lo vamos a someter por voluntad nuestra a que lo haga. Pero el paciente, o sea, lo que yo espero es simplemente el respeto para el paciente que opta por una eutanasia. De la misma manera que respeto el deseo de un paciente que supuestamente quiere esperar que la muerte se la mande Dios. Como respeto también el deseo de un mahometano que se pone un cinturón de explosivos y acaba con su vida en un acto de suicidio. Y eso no hay que respetarlo, doctor. No. Eso no hay que respetar. No hay libertad para controlarlo, doctor, permítame decirlo. No hay libertad para controlarlo porque seguirá habiendo suicidas dentro de los mahometanos y sobre todo de las gentes de ISIS. Ese derecho de ellos a tomar su vida, lógico, yo entiendo que es execrable porque muchas veces termina con la vida de muchas otras personas, ¿cierto? Pero lo que yo insisto en que si los pacientes católicos que quieren esperar la muerte de Dios tienen derecho a hacerlo. Los pacientes mahometanos que se colocan esos cinturones, de hecho lo hacen, doctor. Y por último, quienes creemos que nacimos para ser felices y creemos en el derecho de morir sin dolor y tener una muerte digna, también tenemos el mismo derecho. Estoy de acuerdo que nacimos para ser felices. Estamos de acuerdo que hay que tener una muerte digna. El punto de discusión en este momento es qué se entiende por muerte digna. Para ustedes la muerte digna es acelerar la muerte. Para mí la muerte digna es ayudar al paciente en los últimos momentos a que esté sin dolor, a que esté sin angustia, que esté sin disnea y que esté con sus seres queridos y que tenga una muerte tranquila sin acelerar la muerte. Ahora lo felicito por su postura de defender la objeción de conciencia. Qué bueno que eso en este país que se dice que es tan liberal. Cada día
más liberal cada día, más laico cada día, eso hubiera un mayor respeto por la objeción de conciencia, que desafortunadamente no se vive. Estos comités técnicos científicos que han establecido para decidir si a un paciente se le aplica la eutanasia o no se le aplica la eutanasia, excluyen a la gente que tiene un punto de vista distinto, es decir, que no tengan objeción de conciencia, se convierten en unos comités con una respuesta pagada. Realmente son unos comités de pacotilla. Eso no me parece que sea correcto, no me parece que no se está defendiendo la objeción de conciencia. Doctor Quintana, ¿comité de pacotilla? Bueno, yo diría que fue algo que estableció la ley, ¿cierto? O sea, llamarlos de pacotilla o llamarlos acertados es lo que cada uno quiera creer, ¿cierto? Pero la ley establece que los pacientes que solicitan su eutanasia tienen que ser sometidos a unos comités. En esto no estoy absolutamente de acuerdo, porque yo creo que ¿de dónde nace el deseo de eutanasia de un paciente? Generalmente es aquel paciente al cual los médicos le dijeron: hombre, mira que ya hicimos toda la quimioterapia que era posible hacer en tu caso, te aplicamos quizá también radioterapia, pero ninguna de ellas funcionó, tienes que entender que tu cáncer definitivamente es mortal y te enviamos a tu casa a esperar la muerte, ¿cierto? Vuelvo y repito, esta es una sentencia que solamente la puede aplicar sobre él mismo el paciente. Los médicos no somos los que decidimos que ese paciente se someta o no al proceso final de la eutanasia. Es él quien lo decide, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, lógicamente, como médico que soy, entiendo que es mi deber respetar el derecho a la objeción de conciencia, y espero que ese mismo derecho que yo respeto haga surgir en aquellos que ofrecen su objeción de conciencia para no hacerlo, para que respeten mi posición, porque tenemos la posibilidad de las dos situaciones. Doctor Arango, y usted ha encarado, me imagino, a pacientes que le han pedido la eutanasia, ¿cuál ha sido su respuesta? Le he dicho que no estoy de acuerdo con eso, que no cuente con mi ayuda, que yo he estudiado medicina para otra cosa y que realmente no me quiero convertir en el verdugo de eso, y que no creo que tenga derecho a decidir si él tiene que vivir o no tiene que vivir. Me parece que no estoy de acuerdo con él. ¿Y algún paciente le ha exigido? No, usted lo tiene que hacer porque la Corte Constitucional así lo manda. No, afortunadamente no, porque mi especialización médica no tiene que ver con pacientes terminales, afortunadamente. Adelante, doctor Quintana. Usted se ha enfrentado también a pacientes que en un momento le han dicho: quiero la eutanasia, quiero que me practique la eutanasia, y ya en el justo momento donde usted lo va a hacer le dice: no, pare que no quiero. ¿Le ha sucedido eso alguna vez? No, desafortunadamente no. Todos han llegado, o sea, los 342 casos han llegado todos a feliz término. A feliz término, sí. A feliz muerte. Sí. ¿Alguna vez sucedió? Como lo diría usted, perdón. Sí. ¿Alguna vez sucedió que un paciente me llamó aproximadamente unos 3 días antes de la fecha que le había fijado para su eutanasia y me dijo: doctor, viene un hermano mío que viene desde Canadá, se va a demorar 2 días más de la fecha que habíamos fijado? ¿Tiene usted algún inconveniente en que lo esperemos? Mi respuesta inmediata es: la fecha la sigues definiendo tú. No por el hecho de que tú me esperabas para un sábado, no tengas tú el derecho de que aplacemos la eutanasia una semana los días que tú desees. Siempre será potestad del paciente establecer la fecha. 8:47, doctor Pablo Arango, vamos terminando. Sus conclusiones, por favor, sobre la eutanasia, sobre lo que hemos discutido hoy. ¿Cuál sería su conclusión? No, a mí me parece que realmente la sociedad moderna ha perdido mucho respeto por la vida, y que realmente tenemos que respetar la vida. Hay que defender al paciente, hay que ejercer la medicina correctamente. Hemos estudiado medicina para salvar vidas, no para convertirnos en el verdugo de los pacientes de la noche a la mañana, y que creo que la eutanasia no es el camino correcto, ni es la muerte digna. Realmente matar a un paciente nunca es algo digno. Doctor Quintana, matar a un paciente nunca es algo digno. ¿Cuál es su conclusión? Que jamás mato a un paciente. Yo lo único que hago es completar
un ciclo vital que el paciente por su propia voluntad quiere adelantar. O sea, no se puede pensar, ¿cierto?, que de alguna manera yo mato a un paciente. Uno mata cuando le quita la vida a alguien que desea mantenerla. Óyeme bien, uno mata, comete homicidio, cuando le quita la vida a alguien que desea mantenerla. Pero cuando un paciente es absolutamente claro en que la única oportunidad que le queda en su vida, aparte del sufrimiento de su propia familia, de su propio sufrimiento y de su pérdida de dignidad, esto es lo que lleva a que un paciente tenga el más sagrado derecho a decir: no debo continuar viviendo, porque inclusive, aún en el caso de que Dios existiera, yo pretendería creer que es tan misericordioso que Dios no puede desear el sufrimiento de un moribundo, ¿cierto? Por pecador que haya sido, porque para salirse del pecado no basta sino un solo acto de contrición. Y yo quisiera inclusive llamar a las personas a lo siguiente. Fíjense que existe un sacramento que se llama la extrema unción, en la cual un sacerdote se acerca al moribundo a poner su alma en paz con Dios y con su familia. Lo mismo hace el médico, poner su cuerpo sufriente en paz con ese mismo cuerpo para que eventualmente su alma vuele a Dios. ¿Le gustó esa comparación, doctor Arango? ¿La de la eutanasia con la extrema unción? Parece fuera de lugar, pero bueno, dejemos así. 8 de la noche, 50 minutos. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá. O desde cualquier operador celular, numeral la W, numeral 529. Llámenos y tome partido. ¿Y usted ya tomó partido? Joana, buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches, de Cali. De Cali. ¿Ya tomó partido, Joana? Sí, claro. Bájale un poquito al radio, por favor, y la escuchamos. Ya le bajé. Muy sí, bien. Bueno, me deja por favor exponer mis puntos. Como primero, el que practica la eutanasia es un asesino encubierto. Segundo, la vida nos la da Dios, pero prestada, no es nuestra, y por eso solo Dios se la debe llevar. Tercero, el que solicita la muerte, pues que se la quite él mismo, sin involucrar a nadie. Cuarto, una cosa es lo que diga la ley terrenal y otra lo que dice la ley divina. Y quinto, hay muchos casos de milagros donde después de meses en un estado vegetal han despertado, porque como lo dijo el doctor, el cuerpo tiene alma y hasta que el alma no salga del cuerpo, el cuerpo seguirá vivo. Gracias, Joana. Armando, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Hola, Armando. Armando, ahí estaba Armando. Rafael, buenas noches. ¿De dónde se comunica? Buenas noches, de Bogotá. Bogotá, tome partido. Yo tomo partido por el doctor que practica la eutanasia. La argumentación que dijo el otro doctor respecto a cuando estamos dormidos podríamos estar muertos es bastante indeleble y deja mucho que desear de él como médico. Jonathan, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, en Bucaramanga. Adelante, lo invito a tomar partido. Bueno, yo pienso que no es correcto porque aunque tengamos el derecho o el deber o ¿cómo explicarlo? Bueno, aunque tengamos ese privilegio de elegir por nuestra vida, no estamos nosotros en la potestad de hacerlo. Dios dejó unos dictámenes, algo establecido para los seres humanos. La vida Dios nos la dio prestada y en su momento Dios nos la quitará en el momento que corresponda, no nosotros determinemos. ¿Qué hubo, Natalia? ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero opinar que la eutanasia es un derecho que tiene todo paciente que ha padecido un dolor insufrible. Nadie tiene por qué juzgar eso cuando no está en esa condición. Es un derecho que se debe respetar y que como médicos estamos en la obligación de acompañar a esas personas que sufren, crean o no crean en Dios. Era la doctora Natalia. Ricardo, buenas noches. ¿Dónde está? Buenas noches, desde Cali. Adelante, tome partido. Gracias, pues es que mira, discutir eso de que si eso es voluntad o no es voluntad de Dios, eso es algo pues que uno no puede demostrar ni comprobar nada, son solamente creencias y como creencias pues no tienen ningún fundamento real y comprobable. Milena, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
¿Cómo estás? Hablo desde Bogotá, soy médico familiar, paliativista y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Arango que nosotros somos instrumentos para ayudar para la vida del paciente. Siempre podemos ofrecerle una muerte digna, pero desde los cuidados paliativos. A veces los pacientes desconocen esta parte, solo piensan en la eutanasia sin conocer que los médicos paliativos acompañan al paciente, al familiar hasta sus últimos momentos de la vida sin necesidad de pasarnos al otro extremo. Gracias, doctora Milena. Julia, buenas noches, ¿dónde está? Hola, buenas noches, en Pereira. Adelante, tome partido. Gracias. Pues es bien sabido y reconocido que un médico, una enfermera, por ejemplo, realiza procedimientos en donde no piensa en el dolor que siente el paciente. Partamos desde algo tan simple como retirar un micropore, o sea, cuando hacen una curación, ellos arrancan, jalan, cortan, porque no sienten nada. Yo digo que en la eutanasia soy partidaria, aunque profesiona fe en Cristo, porque es que uno no siente lo que está sintiendo el paciente. Juan, ¿dónde está? Buenas noches. En Bogotá. Adelante, lo invito a tomar partido. Gracias. No, yo tomo partido por la eutanasia. A mí me parece que es un derecho que debe tener una persona a morir dignamente, que no se le puede obligar a una persona a seguir sufriendo y que el debate no se tiene que volver un tema religioso, porque el debate ahí pierde altura, la gente tiene derecho a elegir y a escoger cuál es la mejor manera de terminar su vida. Gracias, Juan, y por eso trajimos a dos doctores, dos médicos con las credenciales para debatir este tema. Oscar, ¿dónde está? Buenas noches. En Bogotá. Adelante, tome partido. Bueno, yo soy agnóstico, pero también soy creyente, y claramente yo tengo derecho en escoger cuándo puedo morir. Ahora, les pregunto, y hasta con esto cierro, si usted tiene un dolor muy fuerte, un cáncer y está muriendo, ¿usted no le gustaría que alguien le ayudara a morir? Alejandro, ¿de dónde se comunica? Lo saludo. Hola, buenas noches, de Ibagué. Adelante, tome partido. Tomo partido por la muerte que nos da el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y he conocido casos de personas que están ya, que les dicen que es terminal la enfermedad y gracias a Dios han sanado y han vivido por muchos años más, y entonces el tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué hubo, John? ¿Dónde está? John, José Iván, ¿de dónde nos llama? Bueno, ahí estaba John, ahí estaba José Iván. 8 de la noche y 56 minutos. Doctor Gustavo Quintana, gracias por venir a dar este debate aquí en Partida W.